Mi esposo dice que estoy loca por revisar el historial de nuestra cafetera inteligente, pero lo que descubrí me obligó a huir de casa en silencio. Mi esposo siempre me llamó paranoica por fijarme en los detalles pequeños. Pero ayer descubrí que los detalles pequeños son los únicos que no saben mentir. Todo empezó con nuestra nueva cafetera de alta gama, esa que se controla desde una aplicación en el celular. Llevamos casados 6 años y siempre pensé que éramos el equipo perfecto. Él es un ingeniero exitoso, un hombre de rutinas, alguien que nunca llega tarde y que siempre me da un beso antes de dormir. Sin embargo, hace un mes, algo cambió en el ambiente de la casa. Él empezó a decirme que estaba cansada, que imaginaba cosas y que mis dudas sobre sus horas extra eran solo producto de mi ansiedad. Incluso me sugirió que empezara a tomar terapia porque, según él, estaba perdiendo el contacto con la realidad. Casi le creo. Casi acepto que el problema era yo. Hasta que ayer por la mañana, mientras él estaba en el gimnasio, intenté preparar un espresso desde la app y noté algo extraño. La cafetera tenía un registro de actividad a las 3:15 de la mañana. Mi esposo duerme como un tronco y yo también estaba en la cama a esa hora. ¿Por qué la máquina preparó 2 capuchinos con doble carga de vainilla a mitad de la noche? Al principio pensé que era un error del software, un simple fallo técnico. Pero luego revisé el historial de toda la semana y mi sangre se congeló. Cada noche, a la misma hora, mientras yo supuestamente dormía profundamente, la cafetera se activaba. Pero lo más aterrador no fue el horario, sino la configuración del usuario. Nuestra cafetera identifica quién envía la orden si se hace desde el panel táctil de la cocina. El registro decía, perfil de invitado, manual. Yo nunca escuché a nadie en la cocina, y nuestra habitación está justo arriba. Eso solo significaba una cosa, alguien me estaba drogando para que no despertara. Con las manos temblando, busqué en el cajón de los tés que él me prepara cada noche para relajarme. En el fondo de la caja, encontré un frasco de gotas que no reconocí, un sedante potente que solo se vende con receta médica. Sentí que el mundo se desmoronaba, pero necesitaba saber quién era la otra persona. No podía confrontarlo sin pruebas, porque él simplemente volvería a decir que estoy loca. Así que instalé una pequeña cámara oculta, disfrazada de cargador, apuntando directamente a la barra de la cocina. Anoche fingí tomar el té, pero lo tiré en la maceta del pasillo mientras él no miraba. Me encerré en el baño a las 3 de la mañana y puse la transmisión en vivo en mi teléfono. A las 3:12 de la mañana, escuché la puerta principal abrirse con una llave. Vi por la cámara a mi esposo bajando las escaleras en pijama, sonriendo de una manera que nunca le había visto. Y entonces, entró ella. No era una desconocida. Era mi mejor amiga, la que me acompañó a elegir mi vestido de novia. Ella entró con su propia llave, se sentó en la barra y él le preparó esos 2 malditos cafés. Se besaron sobre la mesa mientras se reían de lo fácil que era mantenerme sedada y callada. Escuché a mi esposo decir, ya casi tenemos todo listo, un par de semanas más y no tendrá que despertar nunca más. En ese momento, el terror se convirtió en una adrenalina fría y pura. Esperé a que subieran a la habitación de invitados para su momento, y bajé las escaleras descalza. No grité. No lloré. No hice una escena dramática. Tomé mi pasaporte, las llaves del auto y una maleta que ya tenía escondida bajo la cama desde que vi el historial de la cafetera. Salí de la casa sin hacer ruido y manejé hasta la estación de policía más cercana con la grabación de la cámara y el frasco de gotas. Ahora estoy en un hotel, en una ciudad diferente, viendo cómo me entran cientos de llamadas perdidas de él. Me escribe mensajes diciendo que está preocupado, que mi locura ha llegado demasiado lejos y que regrese a casa para tomar mis medicinas. No sabe que la policía ya tiene la orden de registro. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían confrontado a los dos en ese momento o habrían escapado en silencio como yo? ¿Soy la mala por no haberlo enfrentado y simplemente dejar que la policía lo sorprenda? Parte 2. Me quedé en ese hotel barato, mirando la pantalla de mi celular como si fuera una bomba a punto de estallar. Él seguía llamando. Primero con tono de preocupación, luego con rabia, y finalmente con una calma que me daba más miedo que sus gritos. Sé que estás viendo esto, me escribió. Si no vuelves ahora, la gente pensará que realmente perdiste la cabeza y me obligarás a tomar medidas legales. Mientras tanto, en mi antigua casa, la policía estaba ejecutando la orden de registro que mi video y el frasco de sedantes habían facilitado. Yo pensaba que el café y el romance secreto eran lo peor de la historia. Estaba muy equivocada. Lo que la policía encontró en las siguientes 2 horas me hizo darme cuenta de que nunca conocí al hombre con el que dormí 6 años. Recibí una llamada del detective asignado a mi caso a las 4 de la mañana. Su voz sonaba tensa, casi profesionalmente horrorizada. Necesitamos que venga a identificar unas pertenencias, pero por su seguridad, quédese donde está. Enviamos una patrulla por usted. Cuando llegué a la comisaría, me mostraron fotos de lo que sacaron de mi propio sótano. Detrás de una pared falsa que mi esposo construyó el verano pasado, había un pequeño estudio improvisado. No eran solo documentos de nuestra casa o cuentas bancarias. Había carpetas con mi nombre. Cientos de fotos mías durmiendo, tomadas desde ángulos que yo no recordaba. Pero lo más perturbador fue encontrar una póliza de seguro de vida a mi nombre que yo nunca firmé. La póliza tenía una cláusula de muerte accidental por sobredosis o caída que pagaba una fortuna. Y el beneficiario no era solo mi esposo. La beneficiaria secundaria, en caso de que él también sufriera un accidente, era ella, mi mejor amiga. Todo estaba planeado para que yo pareciera una mujer mentalmente inestable que finalmente se pasó de la raya con su medicación. Pero la parte más retorcida ocurrió durante el arresto. Cuando la policía irrumpió en la casa, encontraron a mi mejor amiga escondida en el armario de nuestra habitación principal. Ella no trató de defenderlo. Al primer minuto de interrogatorio, se quebró por completo. Dijo que mi esposo le estaba chantajeando a ella también,
que él era el cerebro detrás de todo. Sin embargo, el detective me mostró algo que ella no sabía que él tenía grabado. En el teléfono de mi esposo, había mensajes de ella urgiéndolo a acelerar el proceso. La dosis de hoy fue muy baja, se despertó antes de tiempo, decía un mensaje de ella de la semana pasada. Ella no era una víctima. Ella era la que estaba ajustando las dosis de mis gotas cada noche. Lo que me rompió el corazón no fue la traición, sino la frialdad de su plan. Habían planeado mi final para el próximo viernes, el día de nuestro aniversario. Él quería llevarme a una cabaña en la montaña para reconectarnos y que yo descansara de mi estrés. La policía cree que yo nunca habría bajado de esa montaña. Hoy, mi esposo está en prisión preventiva esperando el juicio por intento de homicidio y fraude. Mi mejor amiga está tratando de negociar un acuerdo, pero las pruebas de la cafetera y los mensajes la hunden cada vez más. Lo más increíble es que la familia de él todavía me envía mensajes diciendo que exageré las cosas. Dicen que él solo tenía una aventura y que yo estoy inventando lo de las drogas para quedarme con la casa. He decidido vender todo y mudarme a otro país. No puedo caminar por los pasillos de una casa donde me servían veneno con una sonrisa. A veces, cuando escucho el sonido de una cafetera en un lugar público, se me corta la respiración. Ahora me pregunto, ¿debería ir al juicio y testificar contra ellos cara a cara, o simplemente desaparecer y dejar que la justicia haga su trabajo sin mí? ¿Ustedes creen que la familia de él tiene razón y estoy siendo muy dura al querer que pasen décadas en prisión? Parte final. Decidí que no podía desaparecer sin mirar a los ojos a las personas que intentaron borrarme del mapa. El día del juicio, el tribunal estaba lleno. La familia de él ocupaba la fila derecha, lanzándome miradas de odio. Para ellos, yo seguía siendo la esposa loca que destruyó la carrera de un hombre brillante por un simple desliz. Mi mejor amiga, o la mujer que pretendía serlo, se veía demacrada. Intentó buscar mi mirada durante toda la audiencia, con los ojos llenos de lágrimas, probablemente esperando que mi antigua compasión la salvara. Pero cuando el fiscal reprodujo el audio de la cámara oculta, el silencio en la sala fue sepulcral. Se escuchaba perfectamente cómo ella se reía mientras vertía las gotas en mi taza de té. Un poco más, para que sueñe con los angelitos, decía ella en la grabación. Esa frase fue el clavo final en su ataúd legal. Mi esposo, por su parte, se mantuvo frío, con esa máscara de perfección que ahora me resultaba repulsiva. No mostró ni una pizca de arrepentimiento, ni siquiera cuando mostraron las fotos del sótano y la póliza falsificada. El juez no tuvo piedad. Él fue condenado a 25 años por intento de homicidio premeditado, fraude de seguros y administración de sustancias nocivas. Ella recibió 15 años. Al escuchar la sentencia, se desmayó en pleno tribunal, gritando que él la había obligado. Yo salí de la corte sin decir una sola palabra, sintiendo por primera vez en meses que podía respirar sin miedo. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Una semana después, mientras terminaba de empacar mis cosas para irme del país, recibí una carta certificada. Era de la prisión. No tenía remitente, pero conocía esa caligrafía técnica y precisa perfectamente. Era de él. La carta decía, lograste lo que querías, te quedaste con el papel de víctima frente a todos. Pero recuerda algo, querida, yo no era el único que quería que esa póliza se cobrara. Revisa bien la cuenta de ahorros que tus padres te abrieron hace años. Alguien más sabía lo del té. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Corrí a mi computadora y logré acceder a los registros antiguos de esa cuenta que apenas usaba. Había depósitos mensuales pequeños, constantes, desde hacía 2 años. Los depósitos provenían de una cuenta a nombre de mi propia madre. Mi madre, que siempre me decía que aguantara, que él era un buen partido y que no lo dejara ir por nada del mundo. Mis padres están llenos de deudas de juego que yo nunca supe gestionar. Ahora entiendo por qué mi madre me llamaba cada mañana para preguntarme cómo había amanecido con una insistencia extraña. No quería saber si estaba bien. Quería saber si todavía estaba viva. He cortado contacto total con todos. He cambiado mi nombre y estoy a punto de subirme a un avión. Mañana a esta hora estaré en un lugar donde nadie sepa quién soy ni que me daban de beber por las noches. He dejado la cafetera en la casa vacía, con una nota que dice, para el próximo dueño, nunca bebas el café a solas. A veces la justicia no es suficiente cuando descubres que el nido de serpientes era más grande de lo que pensabas. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que su propia familia estaba involucrada en un plan así? ¿Irían a la policía de nuevo o simplemente desaparecerían para siempre como estoy haciendo yo? ¿Creen que estoy siendo paranoica al sospechar de mi madre basándome solo en esos depósitos?